Mis hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Qué bueno que nuestro Dios nos ha dado la oportunidad en esta tarde, mis hermanos, de estar en este lugar. Y también los hermanos que están en sus casas, también de igual manera, mis hermanos, pues que Dios les bendiga en grande. Hoy vamos a estudiar un tema, mis hermanos, muy sencillo, ya que la mayoría de ellos son sencillos. Nada más que hay que ponerle sentido, mis hermanos, a cada una de las palabras, porque al fin, mis hermanos, de todo, pues es para nuestra propia edificación. Porque cualquier tema, mis hermanos, que se llega a tomar o llegamos a escuchar, mis hermanos, todo es para nuestro bien. Porque así dice San Juan, ¿verdad? Que es 5:39. Escudriñar las Escrituras, dice, porque en ellas parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de lo que nosotros queremos saber. Así que entonces, mis hermanos, pues hoy vamos a tocar el tema, mis hermanos, meditando en la ley de Dios. Vamos a leer 2 Timoteo. Abran su Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, en su verso 16. Ustedes con su vista ahí, mis hermanos, recuerden, mis hermanos, el título es Meditando en la ley de Dios. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice así, de esta manera: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así que cualquier pasaje que nosotros tomamos, mis hermanos, si queremos instruirnos, si queremos corregirnos, mis hermanos, para eso es. Para que los que escuchamos, si tenemos la intención de ser personas pues diferentes, mis hermanos, por este mundo, mientras vamos de paso, la Escritura es suficiente, mis hermanos, para que nosotros pongamos en práctica algunos de las cosas que necesitamos cambiar, alguna actitud, alguna mala costumbre, no sé, algo que tengamos que hacer para beneficio de cada uno de nosotros. Así que toda la Escritura, dice, es inspirada de Dios y se necesita, y esa la podemos necesitar si queremos corregirnos o instruirnos para que podamos ir creciendo, mis hermanos, y así cuando se llegue la oportunidad o el momento, mis hermanos, pues estemos más seguros en Dios. Entonces, la palabra meditar, quizás nosotros muchos podamos pensar, ¿verdad? Porque la palabra meditar, mis hermanos, se puede entender, hasta ahorita la puedo yo entender de dos formas. La primera, mis hermanos, es de que ustedes han escuchado o han visto, mis hermanos, las personas cuando meditan y cuando dicen, bueno, una persona tiene que meditar. La meditación, mis hermanos, es buena cuando una persona se aparta a un lugar pues tranquilo, un lugar, mis hermanos, donde pueda despejar su mente, pueda despejar y tenga buenas ideas, o para que pueda pensar cómo realizar alguna tarea, o solucionar algún problema, alguna necesidad que tenga. Y entonces, pues se trata, mis hermanos, no como lo pintan las personas, ¿verdad? Que se suben a la azotea, se cruzan de brazos o de pies y se ponen allí a cerrar sus ojos y están meditando, ¿verdad? No es así. Porque a veces, mis hermanos, no se llega a la conclusión que a veces uno quiere. Es bueno el descanso y la tranquilidad, pero también entre esas cosas, pues es pensar. Si una persona quiere tomar alguna buena decisión, necesita también tranquilidad y pensar, mis hermanos, pues ahora sí, mis hermanos, con paciencia, ¿verdad? Si va a tomar una buena decisión o no. Pero es pensar, mis hermanos, en lo que quiere obtener, en su propósito. Y entonces esa es una forma, mis hermanos, de meditar.
o pensar o reflexionar en ciertas circunstancias de la vida. La otra, mis hermanos, es meditar en la ley de Dios. Se trata, mis hermanos, pues de pensar siempre en las cosas que son de Dios, en las cosas que nos benefician, en los mandatos de Dios, en lo que nosotros debemos de hacer, que es pues puesta por nuestro Dios. Meditar no es solamente ponerse a pensar en un lugar tranquilo y nada más. Meter en las cosas de Dios, hermanos, o la ley de Dios, es estar constantemente pues ocupados en las cosas que son de Dios. Eso es meditar, es la otra parte, mis hermanos, en la cual vamos a mirar algunos pasajes de la Biblia. Vamos a mirar, mis hermanos, por ejemplo, que dice Daniel, el profeta Daniel. Yo los invito a que abran su Biblia, allá en Daniel capítulo 9. Recuerden, mis hermanos, si estamos aquí, también estamos meditando en la palabra de nuestro Dios. Y cuando yo digo meditar en la ley de Dios, hermanos, porque la ley de Dios, hermanos, pues abarca todo lo que nosotros vemos enfrente. Por ejemplo, los 10 mandamientos, esa es la ley de Dios. Pero los libros sagrados o las leyes que escribió Moisés, hermanos, pues todos esos están incluidos en los 10 mandamientos. Y meditar en la ley de Dios, pues se abarca todo eso, porque todo, pues, una parte es para directamente con Dios y otra es para, pues, nuestro prójimo. Dice aquí Daniel capítulo 9, su verso 3 y 4, dice así: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé, y dije: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Ahí está diciendo, mis hermanos, que este hombre llamado Daniel estaba ocupado, aunque estaba, mis hermanos, en un lugar que no era de él, o una tierra extraña. Nosotros sabemos que estaba en Babilonia, y lo que le estaba pasando, pues en ese tiempo, pues no era fácil de llevar. Así que, pero este hombre dice que oraba a Dios siempre. Entonces su mente, mis hermanos, su mente siempre estaba ocupada en algo provechoso. Y entonces eso lo que le mantenía al profeta Daniel, mis hermanos, es estar ocupado y no estar divagando entre pensamientos vanos, ¿verdad? Que a veces pues no llevan a nada. Al contrario, ¿verdad? Pues si no se medita en estas cosas o no se ocupa la mente en estas cosas, pues lleva a otras cosas que vienen a resultar malas delante de Dios. Pero este hombre dice que oraba a Dios y confesaba, mis hermanos, el pecado de él y del pueblo de Israel. Y sabemos que el profeta Daniel, pues él, mis hermanos, y rogaba a Dios para que se terminaran los días de cautiverio y pudieran regresar, pero él se preocupaba, mis hermanos, por las cosas de Dios, y que su ocupación era eso, orar a Dios. Y vemos, mis hermanos, que de alguna forma, pues este hombre pues nos enseña que nosotros a veces en la vida, pues si no nos ocupamos en las cosas de Dios, pues nuestra mente empieza a divagar, empieza a tener pensamientos ociosos, ¿verdad? Empieza a crear ideas que no nos dan o no nos ayudan mucho, mis hermanos, al crecimiento espiritual. Y entonces, mis hermanos, pues vemos que aunque tengamos tiempo para estudiar o para analizar algunos pasajes, hermanos, de la Biblia, pues no lo hacemos, ¿verdad? Pues simplemente porque quizás estamos cansados del trabajo, de muchas ocupaciones de la vida, y no llegamos a veces a optar, mis hermanos, por ocuparnos en algo de provecho. Y entonces
Cuando pasa el tiempo, mis hermanos, pues llegamos a tener muchas necesidades también, o tenemos muchos problemas a veces en la vida, mis hermanos, si no nos va bien en algo, o siempre va a haber, mis hermanos, desaciertos en la vida. Pero ocuparnos en algo provechoso, mis hermanos, eso es estar siempre meditando en la ley de nuestro Dios. Vamos a mirar qué dice, vamos a los Proverbios, capítulo 2. Proverbios capítulo 2, en su verso del 1 al 5. Son pasajes que hemos estudiado. Una vez dijo un ministro, dice, debemos de meditar en la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos, debemos de ir viendo qué es lo que va diciendo la Escritura. No solamente leer por leer. Y muchas veces se sugiere que se anoten los pasajes que se dan en cada predicación y volverlos a repasar en la semana, ¿verdad? Los días pues que tenemos libres para seguir alimentándonos, hermanos, pues de ella misma. Dice Proverbios capítulo 12 del 1 al 5, dice así: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como al plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Nosotros lo leemos en la ley o antes de escucharla y vemos que son palabras muy adecuadas como para levantar el ánimo, engrandecer, ¿verdad?, nuestra fe, y que si hacemos esto, pues vamos a obtener, mis hermanos, pues grande bendición de Dios. Porque cuando nosotros escuchamos esto y lo ponemos en práctica, mis hermanos, pues eso es una promesa, es una bendición segura que podemos obtener de parte de nuestro Dios. Está diciendo aquí, dice, si tú guardas los mandamientos muy dentro de ti y haces estar atento tu oído a la sabiduría, inclines tu corazón a la prudencia, a la inteligencia. Si tú buscas a los mandamientos como si buscas la plata, dice, si así lo buscas, dice, entonces vas a entender cuál es el propósito de Dios y por el cual pues estamos vivos. Porque de otra manera, mis hermanos, no se puede, ¿verdad? No se puede entender a Dios. Está diciendo que si nosotros nos afanamos cada día por encontrar las cosas del bienestar de uno y de la familia, si estamos necesitados de un trabajo, o si en el trabajo no nos va bien, o si necesitamos algo, ¿verdad? Una casa, no sé, un carro, lo que sea, mis hermanos, que necesitemos. Dice que si nos afanamos tanto por buscar eso, pero si así buscáramos, dice, los mandamientos de Dios, entonces vamos a tener conocimiento de Dios y vamos a estar bien, mis hermanos, delante de Él. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que nosotros debemos de poner nuestra parte primeramente delante de Dios y buscarle con todo el corazón. Porque de otra manera, mis hermanos, pues nos afanamos en buscar los materiales de cada día para sustento de nuestra familia, pero a veces las cosas de Dios pues las dejamos a un lado o las dejamos para después. Y es por eso que a veces, mis hermanos, pues nuestra mente se ocupa en otras cosas que no son de Dios, y cuando llegamos a necesitar de darle un consejo o de decirle a alguien, mis hermanos, o enseñarle, ¿verdad? Muchas veces pues no podemos porque nuestra mente se ha ocupado durante pues los días de semana, pues se ha ocupado en otras cosas. Dice Proverbios capítulo 5, es capítulo 3, mis hermanos, Proverbios capítulo 3, verso 21, del 21 al 25. Proverbios capítulo 3, verso 21 al 25,
Dice así de esta manera: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu bien no tropezará. Cuando te acostares no tendrás temor, antes te acostarás y tu sueño será suave. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando viniere. Son consejos, mis hermanos, que a veces uno debe de poner en práctica, porque a veces la gente se afana tanto por estar bien o por tener un bienestar cuando pasa por este mundo, ¿verdad? Mientras tenemos vida, queremos tener un buen trabajo, queremos tener un buen salario, queremos tener algo que necesitamos y lo buscamos con tanto anhelo, mis hermanos, que muchas veces pues Dios es grande y llegamos a obtener lo que buscamos. Pero a veces, mis hermanos, pues no llegamos a obtener lo que deseamos y nos quejamos porque a veces pues no sustentamos, ¿verdad?, nuestra necesidad, no la llegamos a obtener. Dice, cuando tú te acuestes vas a estar tranquilo, vas a estar bien. Cuando salgas a la calle vas a estar seguro. Cuando estés de noche, de día, donde quieras, siempre va a estar. Entonces tenemos que comprar, mis hermanos, una seguridad. Una seguridad. Decía el siervo David en el Salmo 51, ustedes se recuerdan que dice en sus salmos, dice el que habita el abrigo del Altísimo. Y entonces cuando alguien habita el abrigo del Altísimo, pues es esa, mis hermanos, es habitar, mis hermanos, o estar ocupado en las cosas de Dios. Y cuando uno llega a tener una necesidad, mis hermanos, pues estamos seguros de que pues va a llegar, ¿verdad? Porque Jesucristo así lo dijo también. Busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá. Y vemos, hermanos, entonces que así como nos afanamos nosotros para conseguir un seguro de vida y estar seguros el día que lleguemos a faltar, o el día que se queme mi casa, o el día que se queme mi carro, ¿verdad? Hay una seguridad de que lo van a regresar. Así que entonces debemos nosotros asegurar nuestra vida mientras vamos de paso, ¿verdad?, por este mundo, para que el día de mañana, cuando uno llegue a faltar o llegue a morir, mis hermanos, pues tengamos una seguridad de resucitar en el día posterior, como se le dijo a Marta. Dice, yo sé que va a resucitar. Y entonces Jesucristo le dijo, dice, yo soy la resurrección. Así que si nosotros queremos asegurar, queremos estar bien, mis hermanos, pues debemos ocuparnos en estas cosas. Vamos a mirar qué dice Salmo 119. El Salmo 119 en su verso 97. Son palabras o versículos que ustedes ya conocen, pero como dice el título, hay que meditar en esto. Del 97 al 104 dice así: Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lo decía este hombre, mis hermanos, y lo decía con poder, con derecho. No lo decía solamente por decirlo, lo sentía en su corazón. Pero claro, ¿verdad? Sabemos que el siervo David pues también tuvo muchos desaciertos en la vida. Y nosotros lo estudiamos y vemos que
David se paseaba, ¿verdad? Mandaba al ejército a pelear y él se paseaba en su casa, ¿verdad? Arriba en su balcón y sus pensamientos divagaban nada más. Es por eso que nosotros vemos, mis hermanos, que miraba cualquier cosa a lo lejos y decía, bueno, parece que esto es agradable a mis ojos, si ustedes ven las historias, ¿verdad? Pero porque su mente se ocupaba, mis hermanos, en puras cosas que no le ayudaban a su espiritualidad. Y vemos, mis hermanos, que cae en error. Después se arrepiente, ¿verdad? Y decía, yo me arrepiento, dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y comienza el siervo también, hermanos, a reflexionar, a meditar en lo que Dios era con él y que lo había guardado. Y bueno, él también lo había librado de muchas batallas y que también le había dado la oportunidad de superarse y de ser una buena persona en este mundo. Así que después, mis hermanos, él dice, yo cuánto amo yo tu ley. Tanto lo amaba, dice que era dulce a su paladar. Los dichos, dice que de Dios eran dulces, eran agradables. Dice, y todo el día, dice, yo medito en ellas. Todo el día. Dice que de día y de noche meditaba, mis hermanos, en la ley de Dios. Porque él sabía, mis hermanos, por ejemplo, dice el predicador, dice, el fin de todo discurso oído es este, guarda los mandamientos de Dios. Porque eso era del todo del hombre. Así que entonces vemos, mis hermanos, que para que nos vaya bien siempre, nosotros siempre debemos estar meditando en la ley de Dios, meditando en la palabra de nuestro Dios. Aquí está diciendo, dice, yo he meditado todo el tiempo en tu ley, porque tus mandamientos son eternos, dice, y son tan dulces, tan agradables, dice, que así lo siento yo como una miel. Son cosas, mis hermanos, que a veces nosotros debemos de ponernos a reflexionar en esto y debemos ver que hay cosas que son importantes. Algunas deben de ser primeras que otras. Debemos de buscar las cosas materiales, es cierto, porque de ahí pues nos sustentamos. Debemos de superarnos en esta vida. Por ejemplo, alguien se quiere superar teniendo algún título, ¿verdad? Quiere ser abogado, quiere ser algún buen maestro o algo, mis hermanos, en la vida. Pues los jóvenes se les necesita para que puedan ellos superarse y puedan tener un mejor trabajo y mejorar su vida cotidiana y todo eso. Pero para David, mis hermanos, pues lo más importante era eso. Lo más importante era eso, porque guardaba o cuidaba de poner en práctica los mandamientos de Dios, y que todo el día, dice, y todo el tiempo, pues meditaba en ellos. Vamos a mirar qué dice Salmo capítulo, o Salmo 4. Salmo 4, mis hermanos, en su verso es 3 al 5. Salmo 4, del 3 al 5. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios. Sabed pues que Jehová hizo apartar al pío para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama y desistid. Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Bueno, este siervo David, mis hermanos, pues, de todos los salmos, mis hermanos, pues, en todos ellos, pues, daba a entender algo, mis hermanos, que él sentía. Aquí está diciendo, mis hermanos, dice, tiemblen y no pequen. En otras palabras, mis hermanos, pues, conversen con su corazón, dice. Cuando llegue la noche, conversen en su corazón, piensen, dice, en todas las cosas. Dice, cuando uno está en calma, cuando uno tiene tiempo, cuando uno está apartando un tiempo especial, pues hay que reflexionar, dice en esto, dice, hay que meditar en lo que debemos hacer,
si estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Como Él quiere, o nos falta que hacer algo. Pero pues aquí el siervo David decía, yo medito, dice, cuando estoy acostado, medito, dice, y también pues al último deben ofrecer sacrificios de justicia, dice. Así que entonces uno a veces, mis hermanos, es lo que debe uno hacer, debe uno meditar en la palabra de nuestro Dios, y debe de conversar uno mismo con su corazón si le ha servido a Dios como Él ha querido, o todavía nos hace falta por hacer, mis hermanos. Dice Salmo 1, Salmo 1, mis hermanos, del 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3, dice así de esta manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Verdad que son pasajes que hemos escuchado? Pero no está de por demás volverlos a repetir y detenernos en cada palabra, mis hermanos, que nos puede llenar de mucha bendición. Porque está diciendo, mis hermanos, dice, es feliz o va a ser dichoso la persona, dice, que no anda, que no se junta con personas, ¿verdad?, que andan en malos pasos, que no sigue sus costumbres, que no sigue sus ideas, que no se junta con personas, mis hermanos, que no sirven a Dios. Está diciendo, dice, antes en la ley de Jehová, esa es su delicia, y en eso se ocupa de día y de noche. El salmista David no está diciendo que no debemos de dormir. El salmista David no está diciendo que no debemos de trabajar. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que nuestra mente esté ocupada en las cosas de Dios, siempre. Por eso el apóstol Pablo siempre le decía orar a Dios sin cesar. Por eso está diciendo. Y no quiere decir que todo el día nos pasemos orando, a cada instante, a cada momento, sino simplemente, mis hermanos, que en todo tiempo debemos estar siempre orando, siempre pensando, siempre leyendo, siempre haciendo cosas buenas que nos van a beneficiar. Por ejemplo, mis hermanos, pues los que predican, ¿verdad?, se preparan en la semana, y a cada rato que tengan tiempo pueden estar ocupando su mente en leer, ¿verdad? Pero no porque no predique no tiene derecho, no puede hacerlo, ¿verdad? Porque la bendición de Dios que nos manda hacer es esto, a todos, porque queremos alcanzar pues la vida eterna, estar bien, estar protegidos, y cuando lleguemos a tener alguna necesidad, Dios va a estar ahí también para escuchar nuestra plegaria. Pero si nosotros no nos entretenemos en estas cosas y ocupamos nuestra mente en otras que no nos benefician, mis hermanos, cuando clamemos a Dios, pues no va a respondernos también. Y dice que si nosotros meditamos en la ley de Dios de día y de noche, dice, en todo tiempo, entonces vamos a ser como ese árbol que está plantado junto a arroyos de aguas. Y nosotros conocemos que esos árboles que están plantados junto a arroyos de agua, mis hermanos, siempre están frondosos, siempre están verdes, siempre, mis hermanos, van a estar dando fruto, pues en su tiempo también, ¿verdad? No siempre van a tener, pero en su tiempo van a dar ese fruto que deban de dar, mis hermanos, según la especie de ese árbol. Eso quiere decir que nosotros, mis hermanos, si nos ocupamos en las cosas de Dios, dice que siempre vamos a estar dando el fruto que Dios espera también de cada uno de nosotros. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Entonces, mis hermanos, pues es un boleto, ¿verdad? Es una garantía. Si nosotros nos ocupamos en estas cosas y cuando tengamos alguna necesidad, pues vamos a prosperar. Si tenemos algún plan en la vida que hacer, tenemos algún proyecto que hacer,
porque la vida es de proyectos, de planes, ¿verdad? Y todo el tiempo debemos estar planeando, ya sea que vengan enfermedades o no, debemos seguir planeando, ¿verdad? Hasta que diga Dios que ya no nos va a dar más oportunidad de vivir. Pero uno debe de seguir teniendo planes, pero en todos ellos que nos dio Dios permiso, pues vamos a prosperar. No vamos a mirar, mis hermanos, que nuestro plan se caiga o que no tengamos éxito o que nos vaya mal todo el tiempo, como hay gente que a veces se queja, ¿verdad? Que todo el tiempo le va mal y ve las cosas siempre a veces pues no positivas. Y vemos, mis hermanos, que si nosotros meditamos en la ley como David decía, pues dice que todo lo que hagamos vamos a prosperar. Entonces vemos, mis hermanos, que hay la necesidad de ocuparnos más pues en las cosas de Dios o en la ley de Dios para ponerla en práctica, porque de esa manera pues nos va a ir bien toda nuestra vida. Vamos a mirar qué dice Josué, el libro de Josué, en su capítulo 1. Josué capítulo 1. Vemos aquí a Josué, mis hermanos, en su capítulo 1, en su verso 6 al 9. Ya cuando miramos a Josué aquí, vemos ya que Moisés, mis hermanos, pues ya no está. Pero cuando Moisés estaba, mis hermanos, pues le dijo Dios a Moisés: yo quiero que prepares a Josué, dice, porque él es el que va a pasar al frente a repartir la tierra a los hijos de Israel. Y para que él lo pueda hacer, prepáralo antes, para cuando sea el momento, él pueda tomar la rienda, mis hermanos, del pueblo y haga pues todo lo que yo le voy a mandar. Y vamos a leer que dice del 6 al 9, dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Esa es la bendición de Dios, ¿verdad? Y ese es el mandato de Dios. Pero para adquirir todo esto pues se necesita esfuerzo, se necesita pues que uno ponga de su parte, ¿verdad? Porque las letras de la Biblia no entran a la mente así nada más. Las historias que nuestros hermanos cuentan no entran nada más así, escuchándolas así nada más, ¿verdad? Sino leyendo, mis hermanos, sino tomando tiempo para leer. Yo escuchaba antes, mis hermanos, que decían que para leer la Biblia o para comenzar a leer la Biblia se tiene que orar primero a Dios para que le dé entendimiento y sabiduría, y que lo más ideal o lo más como dijeras, más seguro, más mejor es estudiarla por las mañanas, ¿verdad? Cuando la mente está fresca, está tranquila, es cuando puede uno estudiar. No quiere decir que en otras ocasiones no se deba de hacer, simplemente que uno debe de buscar la forma, mis hermanos, o de hacer tiempo para poder estudiar pues la palabra de nuestro Dios, y que lo que nosotros estudiamos pues se nos quede en la mente, y así, mis hermanos, pues ir aprendiendo pues de la palabra de nuestro Dios. Y si nos ocupamos así, siempre vamos a estar meditando en la ley de día y de noche, como David. Aquí a Josué se le dice, esfuérzate, porque tú vas a ser el que vas a entrar a la tierra y vas a repartir cada partecita a las tribus de Israel, y lo tienes que hacer bien.
Dice, y el libro que yo te entrego, dice, esta es la ley, pero hazla, no te apartes, ninguna parte ni la otra, dice, porque este libro de la ley siempre va a estar ahí delante de ti y tú vas a hacer todo lo que está escrito en este libro de la ley. Entonces dice, antes lo que vas a hacer, dice, vas a meditar en él para que hagas conforme a lo que está escrito. Vemos entonces, mis hermanos, que no tenía que haber errores, no tenía que haber excusas, era un compromiso, un trabajo muy grande para Josué, pero tenía que estar siempre, mis hermanos, al tanto de las leyes para impartirlas, para enseñarlas. Y dice, si tú haces esto, dice, pues todo lo que tú quieras hacer, dice, todo te saldrá bien, todo te irá bien. Así que nosotros de ahí tomamos, mis hermanos, cuando vamos a escuchar la ley de nuestro Dios, de ahí tomamos esta parte, esta porción, y dice que si guardamos la ley de nuestro Dios, pues todo nos va a ir bien si nosotros ponemos en práctica pues la ley de nuestro Dios. Y meditar en la ley, mis hermanos, de Dios, pues es esa, es estar siempre constantes, escuchando, mis hermanos, siempre y leyendo la palabra de nuestro Dios. Lo que nosotros debemos hacer después de escuchar la ley de nuestro Dios o la palabra de nuestro Dios, hermanos, debemos seguir ocupando nuestra mente pues en las palabras que ya hemos escuchado y lo que nos va a ayudar a mantenernos pues ocupados durante la semana. Vamos a mirar qué dice Hechos de los Apóstoles. Si nosotros practicamos, si nosotros, mis hermanos, ejercitamos nuestra mente todo el tiempo que nosotros queramos hacerlo, no vamos a sentir pesado, no nos vamos a fastidiar, no nos vamos a sentir cansados, siempre vamos a mirar las cosas positivamente, mis hermanos, porque yo una vez le dije a un muchacho, le dije, aprende este oficio, digo, porque esto, si tú lo aprendes, esto se te va a quedar a ti. Así que si es para tu bien, pues apréndelo, ¿verdad? Si nosotros estudiamos la palabra de nuestro Dios, lo que nosotros estudiemos vamos a aprenderlo, mis hermanos, y eso no lo va a quitar nadie de la mente. Así que ese es para nosotros. Entre más estudiemos la palabra de nuestro Dios, más vamos a aprender, ¿verdad? Para poder enseñarle también a los demás y que los demás puedan ser beneficiados en esa parte. Dice Hechos capítulo 17, en su verso 10, al 13. Capítulo 17 de los Hechos, capítulo 17, verso 10 al 13, dice así de esta manera. Entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Mas como entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron también allí y tumultaron al pueblo. Bueno, aquí, mis hermanos, vemos a que el apóstol Pablo, que llega a esta ciudad, y vemos que su ocupación de Pablo, ustedes ya la saben, era pues enseñar. Llegaba a una localidad, ¿verdad? Un lugar, a una ciudad, y enseñaba. Se preocupaba siempre, mis hermanos, porque para eso Dios lo había puesto, para enseñar a los demás. Y vemos que en esta parte, mis hermanos, llega a esta ciudad, mis hermanos, y comienza a enseñar la palabra de Dios. Y les hablaba, dice que se acercaban por allí a un río, porque no tenía ni un lugar estable. Se acercaban ahí, dice, y se juntaba la gente a escuchar la palabra de Dios. Pero dice que ellos, después de que Pablo se retiraba de allí, dice que ellos llegaban a sus hogares
y comenzaban a volver a escudriñar las palabras que Pablo les había dicho, para ver si les había dicho la verdad o había dicho algo diferente. Vemos, mis hermanos, que entonces estos hermanos pues tenían una buena costumbre, y muy bonita, por cierto, ¿verdad? Porque muchas veces eso es lo que nos hace falta. Cuando nosotros anotamos los pasajes, mis hermanos, tenemos que volverlos a volver a ver, ¿verdad? Durante el tiempo que tengamos disponible, y ver, mis hermanos, para pues ir creciendo más en la fe. Y vemos que es una bonita costumbre, y vemos que la iglesia, mis hermanos, muchas veces, yo he visto que muchos hermanos anotan, ¿verdad? Anotan esos pasajes y los vuelven a ver en los días libres, y eso ayuda, mis hermanos, a que nosotros pues nos ocupemos en las cosas de Dios. Vamos a mirar qué dice segunda de Timoteo. Pablo a Timoteo le da una buena recomendación, una bonita recomendación, y vemos, mis hermanos, que también es primera de Timoteo, mis hermanos, capítulo 4, y vemos, mis hermanos, que lo que anhelaba el apóstol Pablo, mis hermanos, era que Timoteo, mis hermanos, que antes era joven y después lo hizo ministro, y le dijo y le daba muchas recomendaciones para que él no fallara en su ministerio y siempre se quedara o ocupara su tiempo en esto que vamos a leer. Primera de Timoteo capítulo 4, en su verso del 11 al 16, dice así: esto manda y enseña, que ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Bueno, mis hermanos, aquí vemos a Pablo que le dice a Timoteo, antes de dejarlo solo, pues dice que nadie te vea como un joven sin experiencia, que nadie te mire como si no fueras capaz de enseñar, aunque eres joven, pero si te preparas puedes ser un buen líder. Enseña, dice, pero que nadie tenga en poco tu juventud. Dice, al contrario, lo que debes de hacer, dice, es prepararte para que tus conversaciones, para que cuando tú des un consejo, cuando tú enseñes, lo hagas de la mejor manera, dice. Así que entonces dice, entre tanto que yo voy, ocúpate en estas cosas, medita en ellas, no descuides, dice, el don que te he puesto en ti. Por ejemplo, mis hermanos, aquí le está diciendo que aunque era joven, el apóstol Pablo lo hizo un ministro. Ya era un ministro, ya era apto para enseñar a los demás. Y le está diciendo, dice, medita esas cosas, ocúpate, dice, en ella, dice, y que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así que cuando tú te prepares, aunque eres joven, dice, tú vas a ser apto para enseñar a todos los demás. Y así como te estás preparando, también puedes preparar a alguien más. Pero ocúpate en esas cosas, dice, y que todo lo que tú hagas, pues los demás lo van a aprovechar, porque si era un buen ministro, ¿verdad?, buen enseñador, pues los demás lo que sí van a beneficiar, pues era la iglesia, en este caso. Y si van a manifestarnos, hermanos, pues en la forma de cómo iba a aprovechar el apóstol Pablo todas estas cosas en las que se ocupara. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a todos los que te oyeren. Bien, mis hermanos, vemos que en la iglesia, pues, hay muchos hermanos que están bien preparados. Yo estuve escuchando, mis hermanos,
una clase que da un hermano que pues no conozco, pero no sé ni de dónde es el hermano, solamente lo escuché. Yo estaba escuchándolo cómo estaba dando la escuela sabática que se iba a dar ya el próximo sábado. Y vemos a mis hermanos que sí, estos hermanos pues sí se preparan, son jóvenes y preparados, ¿verdad? Cuando hablan, mis hermanos, hablan de una forma que se ve la preparación. Y vemos que en la iglesia, mis hermanos, hay muchos hermanos que sí de veras se preparan y se ocupan, ¿verdad?, en estas cosas. Y vemos, mis hermanos, que el que aprovecha pues toda esta preparación pues es la iglesia, porque que la iglesia necesita ya jóvenes que se preparen y que puedan dar un buen testimonio y una buena enseñanza, ¿verdad? Que cuando prediquen, pues hermanos, pues se vea la preparación. Y entonces eso nos puede motivar a nosotros a seguirnos preparando, a seguir estudiando, a seguir manteniendo nuestra mente, ¿verdad?, ocupada, y que no ande divagando, ¿verdad?, en cualquier cosa por ahí, porque pues no va a aprovechar nada, mis hermanos. Vamos a mirar qué dice el apóstol Pedro. Vamos a mirar qué dice segunda de Pedro, su capítulo 1. Dice en su capítulo 1, en su verso 5. Del 5 al 10. Dice así, del 5 al 10, capítulo 1, segunda de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrar en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios afecto fraternal, y en el afecto fraternal amor. Dice el 8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bien, entonces aquí nos dan una buena recomendación. No solamente el apóstol Pablo lo está hablando a la iglesia, ¿verdad?, sino también para nosotros en este tiempo. Dice que si nosotros habitan estas cosas, ¿cuáles? Las que hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, todas estas que mencionó, la templanza, paciencia, temor, amor de Dios, todas estas cosas, pues vienen, mis hermanos, de los mandamientos de Dios. Si habitan todas estas cosas o tenemos todas estas virtudes, mis hermanos, dice que nunca no vamos a estar de ociosos. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre vamos a estar ocupados en algo de provecho. Y dice que tampoco vamos a estar estériles. Yo digo, mis hermanos, que nosotros a veces no conocemos algunas cosas de alguna materia, y pues al no conocerla, mis hermanos, pues a veces uno pues cree que no es capaz de retener o no busca, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que otros saben, y que eso también uno lo puede adquirir, nada más que pues uno no se preocupa por buscar, ¿verdad?, ciertas cosas. Por ejemplo, he escuchado a algunos hermanos que mencionan algunas palabras que no son no se mencionan muy seguido, y cuando nosotros no las conocemos, pues nos quedamos así, pues ¿qué quiso decir? Pero no son cosas del otro mundo, simplemente son cosas que buscan y le encuentran significado y la saben, ¿verdad? Y vemos, mis hermanos, que a veces nosotros cuando queremos salir a evangelizar, pues a veces como que nos cohibimos y decimos, bueno, es que yo no sé, es que ¿cómo le voy a hacer?
Es que tengo un amigo que necesita que se le predique, pero yo quisiera que fuera el hermano ministro. Y buscamos siempre a los ministros, buscamos siempre a alguien que pueda enseñarle, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros no? Pues porque nosotros no nos preocupamos, ¿verdad? Muchas veces por buscar esto que es bueno. No leemos, no ocupamos nuestra mente en estar leyendo durante la semana, no sabemos dónde quedan los pasajes, ¿verdad? Cuando a alguien se le olvida algún pasaje, decimos, ¿dónde queda, hermano, es este pasaje? Pues no sé dónde quede, pero yo creo que por ahí está, en la Biblia. Pero eso es estar estériles. Eso es, mis hermanos, estar estériles. No tenemos conocimiento muchas veces de todo lo que se está hablando. Pero cuando nosotros ya leemos, mis hermanos, cuando nos preocupamos siempre por leer y escuchamos a algún hermano de algún pasaje, y nosotros ya sabemos, pues si no lo tenemos anotado, pero sabemos casi que dónde está, ¿verdad? De qué está hablando. Y vemos, mis hermanos, que pues el estar siempre llenos, ocupados en las cosas de Dios, hermanos, eso es estar meditando en la ley de Dios de día y de noche, y que habiendo estas cosas, mis hermanos, pues nunca vamos a estar de por demás, nuestra mente nunca va a estar divagando, siempre va a estar ocupada en las cosas de Dios, y pues es parte de la preparación que uno debe de tener mientras pasa, mis hermanos, o mientras va uno por esta vida, ¿verdad? Mientras tiene una vida, es parte de la preparación que uno debe pues de tener, mis hermanos, cuando pues hay tiempo. Imagínense que si yo no estudio, pues que voy a venir a predicar. O si yo no estudio, mis hermanos, me encuentro una persona en la calle que quiera que le enseñe, mis hermanos, pues ¿cómo le voy a enseñar? Y si yo me la paso siempre así, ustedes saben que el tiempo difícil ya viene, ¿verdad? Ya están, digamos así, muy cerca. Cuando ya no va a haber oportunidad de tener una Biblia, no se va a tener, mis hermanos, la opción de tener en las manos una Biblia, y lleguen a quitar las Biblias, digamos así, mis hermanos, y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Pues nos vamos a quedar, mis hermanos, con lo poquito que podamos haber adquirido, si es que llegamos a tener algo, y si no, mis hermanos, pues que Dios nos ayude, ¿verdad?, para poder resistir en los días malos. Y lo que el apóstol Pablo, mis hermanos, le recomendaba pues a Timoteo, pues era que se preparara y que no estuviera de por demás pues ahí, ¿verdad? Y si tenía en sus manos un buen ministerio, pues tenía que ocuparlo y tenía que aprovecharlo, mis hermanos. También nosotros debemos aprovecharlo porque el tiempo se está pasando y debemos ver, mis hermanos, que es importante mantenernos ocupados en las cosas de nuestro Dios. Voy a invitar a los que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a mirar qué dice Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. En su capítulo 2 y su verso es 46 y 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46 y 47. Si ya tenemos la lectura, mis hermanos, leamos todos juntos la palabra de nuestro Dios, que dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Bien, mis hermanos, pues perseverando unánimes cada día, ¿verdad?, para poder tener nuestra mente ocupada y así, mis hermanos, servirle a nuestro Dios como Él quiere. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y yo me despido. Paz a vosotros.